Max Verstappen estaba en vuelta rápida, a más de 300 km por hora, en la recta que lleva a la curva más rápida de todo el calendario de la Fórmula 1, con los neumáticos duros en temperatura, con el crono corriendo, y en medio de esa recta estaba Franco Colapinto, zigzagueando, calentando sus neumáticos, moviéndose de lado a lado de la pista, sin darse cuenta de que el Red Bull más rápido del día se le venía encima a una velocidad que no deja tiempo para reaccionar. No hubo contacto, por muy poco no hubo contacto. Verstappen frenó, arruinó su vuelta rápida, entró furioso a boxes, y en el paddock de Suzuka comenzó una investigación que durante horas tuvo a Argentina entera mirando la pantalla esperando saber si Colapinto iba a largar desde el fondo de la grilla el domingo. Pero lo que pasó después de esa investigación dice mucho más sobre este incidente de lo que cualquier titular en 2 líneas puede capturar, porque hay una parte de esta historia que casi nadie está contando completa, una parte que tiene que ver con lo que Colapinto dijo ante los comisarios, con lo que Verstappen admitió, con lo que la FIA decidió y por qué, y con lo que este incidente dice en realidad sobre el fin de semana de Colapinto en Suzuka. Eso es lo que vamos a analizar hoy con los documentos oficiales, con las declaraciones verificadas, con todo el contexto que este incidente merece. Para entender exactamente lo que pasó, hay que entender el lugar donde ocurrió, porque la ubicación de este incidente no es un detalle menor. Es el corazón de por qué fue tan peligroso y al mismo tiempo tan comprensible. La recta entre las curvas 14 y 15 de Suzuka es una de las zonas más exigentes del circuito. Es la recta trasera que desemboca en la 130R. La curva 130R es, como su nombre indica, una curva de 130 metros de radio que los coches actuales toman a más de 300 km por hora casi sin levantar el pie del acelerador. Es la curva más rápida del calendario. Es una de las más espectaculares e imponentes de toda la historia de la Fórmula 1. En esa recta, antes de llegar a la 130R, los pilotos que están en vuelta de preparación suelen calentar sus neumáticos zigzagueando. Es una práctica completamente normal. Todos los pilotos la hacen. Consiste en mover el coche de lado a lado para generar fricción en los neumáticos y llevarlos a temperatura operacional antes de iniciar una vuelta rápida. El problema es que en Suzuka, con esa velocidad y esa densidad de coches en pista durante la FP2, el timing de esos movimientos es crítico. Si el piloto que calienta neumáticos y el piloto que está en vuelta rápida coinciden en el mismo sector al mismo tiempo, el margen de error es casi inexistente. Y eso fue exactamente lo que pasó a los 8 minutos de iniciada la FP2. Pero antes, si sos nuevo en el canal, suscríbete ahora mismo y deja tu like. Este canal cubre las noticias como nadie más te dice en la Fórmula 1, sin filtros, sin relatos falsos, con todo lo que los medios grandes no te dicen. El like ayuda al algoritmo de YouTube para que este video pueda llegar a más gente, así que deja tu like ahora, mientras arrancamos con el análisis de hoy. Miremos el incidente con los datos que la FIA tenía disponibles, porque los comisarios no solo vieron las imágenes de televisión, tuvieron acceso a la cámara a bordo de Colapinto, a la cámara a bordo de Verstappen, a las comunicaciones de radio del equipo Alpine y a los datos de telemetría de ambos coches. El documento oficial de la FIA lo describe con una precisión quirúrgica. El coche 43 estaba derrapando en la recta entre las curvas 14 y 15 para calentar los neumáticos cuando el coche 3 se acercó a gran velocidad. Eso es el hecho objetivo. Colapinto estaba haciendo algo completamente normal en términos de preparación de neumáticos. Verstappen estaba haciendo algo completamente normal en términos de intentar una vuelta rápida. Los dos hicieron lo correcto dentro de sus propios contextos. El problema fue la coincidencia en el tiempo y en el espacio. Pero hay un elemento adicional que el documento oficial de la FIA señala y que es el más relevante para entender la investigación. Las comunicaciones por radio del equipo revelaron que el piloto del coche 43 había sido advertido de que el coche 3 estaba detrás de él y se acercaba rápidamente. El equipo le avisó. Stuart Barlow, el ingeniero de Colapinto, le dijo por radio que Verstappen venía y Colapinto siguió calentando neumáticos. ¿Por qué? ¿No escuchó?
no procesó la advertencia a tiempo o tomó una decisión consciente en una fracción de segundo que resultó ser incorrecta. Esas preguntas son exactamente las que los comisarios le hicieron cuando Colapinto se presentó ante ellos a las 16:30 hora local de Suzuka. Y las respuestas que Colapinto dio son lo que definió el resultado de la investigación. Empecemos por la perspectiva de Verstappen, porque en toda la cobertura de este incidente las declaraciones del tetracampeón del mundo son las que menos análisis recibieron y son las más reveladoras del cuadro completo. Verstappen compareció ante los comisarios junto a un representante de Red Bull Racing. Y según la información que trascendió de esa comparecencia, el neerlandés declaró que esperaba que Colapinto se desviara a la izquierda para dejarlo pasar. Esa declaración es importante por algo que no es obvio a primera vista. Verstappen no dijo que Colapinto hizo algo malicioso, no dijo que el argentino intentó arruinarle la vuelta deliberadamente, dijo que esperaba que se corriera. Eso implica que el problema no fue la intención de Colapinto, sino la falta de acción de Colapinto en el momento correcto. Y el ex piloto de Fórmula 1, Jolyon Palmer, que estaba comentando la sesión en la transmisión de F1 TV en el momento del incidente, lo puso en un contexto que merece reproducirse. Lo está bloqueando, pero como hemos visto mucho en los entrenamientos hasta ahora, Max estaba con la goma dura, seguro estará más molesto con el subviraje con los blandos que con eso. Esa frase de Palmer es significativa porque la pone en perspectiva. Un piloto experimentado en la transmisión oficial de la Fórmula 1 dijo en el momento del incidente que era el tipo de situación que habían visto muchas veces durante la jornada. No fue una obstrucción excepcional, fue una situación de tráfico que ocurre en las sesiones de práctica libre con una frecuencia que el paddock conoce bien, y Verstappen sabía eso también, porque antes de ese incidente, Hamilton ya había bloqueado a Verstappen entre el Spoon y la 130R en la FP1, el mismo sector, el mismo piloto de Red Bull afectado, sin sanción para Hamilton. Ese antecedente inmediato del mismo viernes, con el mismo Verstappen como perjudicado en la misma zona del circuito, forma parte del contexto que los comisarios analizaron al evaluar el caso de Colapinto. ¿Fue el incidente de Colapinto con Verstappen cualitativamente diferente al de Hamilton con Verstappen unas horas antes? Los comisarios determinaron que sí, y la diferencia está en la advertencia de radio. Hamilton probablemente no fue advertido de que Verstappen venía. Colapinto sí fue advertido y no actuó de acuerdo a esa información con suficiente rapidez. Esa diferencia sutil pero real fue la que separó la advertencia para Colapinto del caso de Hamilton, que quedó sin sanción. Y ahora vamos al corazón del análisis, lo que Colapinto dijo ante los comisarios. Porque la resolución de esta investigación no se definió por los videos ni por los datos de telemetría, se definió en la sala de comparecencia. Y lo que Colapinto dijo ahí fue suficiente para que la sanción más severa no llegara. Los comisarios revisaron 4 elementos: las pruebas de video, las comunicaciones por radio del equipo, las imágenes de la cámara a bordo de ambos coches y las declaraciones de los propios pilotos y representantes de equipo. El documento oficial de la FIA describe así la conclusión de ese análisis. Los comisarios determinaron que Colapinto obstaculizó innecesariamente a Verstappen, pero aceptaron su explicación y reconocieron que no hubo intención de perjudicar al rival. Dos partes. Primera, obstaculizó innecesariamente. Eso es la infracción. Eso es lo que hace que la advertencia sea justificada. Segunda, no hubo intención de perjudicar. Eso es lo que hace que la advertencia sea todo. Que no haya penalización adicional. Que no haya sanción en la grilla de largada. Que el fin de semana continúe sin consecuencias mayores. Que argumentó Colapinto para convencer a los comisarios de que no hubo intención. La información que trascendió de la comparecencia indica que Colapinto explicó que el incidente ocurrió al principio de la tanda, cuando el tráfico en pista era denso y la gestión de los coches en vuelta rápida era más compleja de seguir, que en el momento en que recibió la advertencia por radio procesó la información, pero el margen de tiempo para corregirse fue insuficiente dado que Verstappen ya estaba encima.
y que en ningún momento tomó una decisión consciente de obstaculizar al Red Bull. Fue una conjunción de timing, densidad de tráfico y una fracción de segundo que no alcanzó para resolver la situación de manera diferente. ¿Los comisarios le creyeron? La resolución dice que sí, y eso dice algo muy concreto sobre cómo se presentó Colapinto ante la autoridad deportiva, con honestidad, con claridad, sin buscar excusas que nadie le iba a creer, y con la capacidad de articular lo que pasó de manera que fuera verificable con las pruebas disponibles. No es la primera vez que Colapinto enfrenta una situación de presión fuera del coche y responde con esa misma capacidad de análisis honesto. Después del episodio de Drive to Survive, cuando Briatore le dijo en Netflix que era el problema, Colapinto salió a decir que probablemente tenía razón. Cuando le preguntaron sobre el punto en China, dijo que había tenido suerte por el abandono de Verstappen. Esa consistencia entre lo que piensa y lo que dice es lo que hace que cuando Colapinto dice algo ante los comisarios, eso tenga credibilidad. El comunicado oficial de la FIA sobre este incidente merece ser analizado en detalle, porque cada palabra de ese documento tiene un peso específico que el análisis tiene que desmenuzar. El documento dice textualmente: número / piloto 43, Franco Colapinto, equipo BWT Alpine F1 Team, hora 15:08, sesión, entrenamientos libres 2, hecho, el coche 43 obstaculizó al coche 3 en la curva 15. Infracción, incumplimiento del artículo B4.1.1 del reglamento de la FIA de F1. Decisión, piloto, advertencia. El artículo B4.1.1 del reglamento deportivo de la FIA dice que cualquier piloto que en cualquier sesión clasificatoria, a juicio de los comisarios, se detenga innecesariamente en el circuito u obstaculice innecesariamente a otro piloto, estará sujeto a sanción. La palabra que hay que subrayar en ese artículo es innecesariamente, porque es la que le da margen interpretativo a los comisarios. No toda obstrucción es sancionable, solo las que son innecesarias, las que el piloto podía haber evitado con la información que tenía disponible. Los comisarios determinaron que esta fue innecesaria. El argumento es que Colapinto tenía la información, su ingeniero le avisó, y sin embargo no se corrió a tiempo. Pero el nivel de la sanción, una simple advertencia en lugar de una penalización de posiciones en grilla, también dice algo. Dice que los comisarios reconocieron el contexto, que era el principio de la tanda, que el tráfico era denso, que no hubo contacto, que no hubo perjuicio real para el campeonato de Verstappen. Una advertencia en una sesión de práctica libre es la sanción más leve posible dentro del espectro de lo que la FIA puede imponer. No tiene consecuencias en la grilla de largada. No suma penalizaciones que puedan afectar el resultado del domingo. Es, en la práctica, un registro formal de que algo no estuvo bien, y nada más. Y eso para Colapinto es el mejor resultado posible de la investigación. Pero hay que salir de la investigación y mirar el cuadro completo de lo que fue la FP2 para Colapinto, porque el incidente con Verstappen generó tanto ruido que tapó información técnica del fin de semana que es igualmente importante para entender qué puede pasar el sábado y el domingo. La FP2 de Colapinto fue, en términos de resultado, un paso atrás respecto a la FP1. Pasó de la posición 16 a la 17. La brecha con el líder Piastri fue de 2,305 segundos, ampliándose respecto a los 1695 de la FP1 con Russell, y la brecha con Gasly pasó de 383 milésimas en la primera sesión a 7 décimas en la segunda. ¿Es eso preocupante? Depende de cómo se mire. Lo primero que hay que considerar es que la FP2 tuvo una estructura diferente a la FP1. Los pilotos salieron primero con neumáticos medios para trabajar el balance del coche en condiciones de carrera larga, después con blandos para la simulación de clasificación, y Colapinto, que está aprendiendo el circuito en tiempo real, naturalmente tarda más en adaptarse a cada tipo de neumático en un trazado nuevo. Piastri fue el más rápido con 1:30,133, Antonelli segundo con 1:30,225, Russell tercero con 1:30,338 y Gasly terminó decimocuarto con 1:31,734, Colapinto decimoquinto con 1:32,438. Hay algo en esos números que merece análisis. En las últimas vueltas de la FP2, cuando ambos Alpine salieron con blandos
blandos, Colapinto estuvo a 43 milésimas de Gasly en un determinado momento de la sesión. 43 milésimas, en un circuito que nunca pisó. Con el incidente de Verstappen que cortó el ritmo de la sesión en los primeros compases. La recuperación fue real, pero no alcanzó para cerrar completamente la brecha antes de que terminara la sesión. El propio Colapinto lo reconoció con una honestidad que ya se convirtió en su firma personal. En general, ha sido una jornada de entrenamientos complicada, pero en la que hemos aprendido mucho. Y agregó algo que es la síntesis perfecta de lo que fue su primer día en Suzuka. Es la primera vez que conduzco en Suzuka, este circuito legendario, y ha sido realmente genial descubrir este lugar en un coche de Fórmula 1 y tomar algunas de estas curvas tan especiales. Esa última frase, realmente genial descubrir este lugar, en el medio de un día que incluyó un problema de radio, un incidente con el tetracampeón del mundo, una investigación de la FIA y una posición 17, dice mucho sobre el estado mental de Colapinto en este fin de semana. Y acá hay algo que casi ningún medio destacó y que en nuestra lectura es uno de los momentos más reveladores del viernes de Colapinto en Suzuka. Al finalizar la FP1, cuando Colapinto llegó a boxes después de una sesión que incluyó el problema de radio del inicio. El intercambio entre el piloto y su ingeniero Stuart Barlow fue captado por los micrófonos. Barlow dijo: "Ok, amigo, te veo en el garaje". Perdón, esa fue una muy... Y Colapinto lo interrumpió. Sí, está bien, pero qué desastre. Barlow cerró. Sí, eso no fue particularmente divertido con él. Bueno, concentrémonos en lo nuestro. Ese intercambio de 10 segundos dice 3 cosas que el análisis tiene que reconocer. Primero, la relación entre Colapinto y su ingeniero es genuina. No es el piloto que le habla al ingeniero con distancia técnica, es una conversación entre dos personas que están en el mismo proyecto y que comparten la frustración de lo que salió mal. Segundo, Colapinto procesa los problemas con honestidad inmediata. Qué desastre, no es una excusa, es el reconocimiento directo de que la sesión no fue lo que debía ser. El mismo piloto que ante los comisarios explicó lo que pasó con precisión y sin rodeos. Ante su ingeniero dice: "Qué desastre", antes de que nadie le pregunte nada. Tercero, Barlow cierra con: "Concentrémonos en lo nuestro", que es exactamente la mentalidad correcta. El viernes en la Fórmula 1 es para aprender. Los problemas del viernes se resuelven en el sábado. Y Colapinto, al bajar del coche después de ese intercambio, fue exactamente eso lo que hizo. Se concentró en lo suyo y en la FP2, a pesar del incidente con Verstappen y la investigación que siguió, mejoró su tiempo respecto a la FP1 en la simulación de clasificación final. Pasó de 1:33,361 a 1:32,438 en su mejor vuelta del día, casi un segundo más rápido, en el mismo circuito, con más conocimiento del trazado y con las actualizaciones del alerón delantero empezando a funcionar. La dirección, incluso en un día complicado, fue hacia adelante, y hay algo más en este análisis que no tiene que ver directamente con Colapinto, pero que contextualiza perfectamente el estado del fin de semana para todos. Verstappen terminó la FP2 en la posición 10 con 1 minuto 31,509 a 1,376 segundos de Piastri, con el RB21 que sigue sin encontrar el ritmo que Red Bull necesita, y hay un detalle que Jolyon Palmer señaló en su análisis para F1TV que merece ser retomado. Palmer dijo que Verstappen estaba más molesto con el subviraje del coche con los blandos que con el incidente de Colapinto. Eso dice dos cosas. Primera, el incidente con Colapinto fue una molestia, pero no la principal preocupación de Verstappen en ese momento. Su problema real era el comportamiento del RB21 en los neumáticos blandos, que es exactamente el neumático de clasificación. Segunda, el propio ex piloto que estaba comentando la sesión no vio el incidente como algo grave, lo puso en perspectiva inmediatamente. Eso es importante porque en las primeras horas después del incidente, el ruido en redes sociales tendió a dramatizar la situación. Colapinto puso en peligro a Verstappen. Colapinto casi provoca un accidente en la curva más rápida del mundo. Colapinto debería haber sido sancionado con penalización en grilla, pero la perspectiva del paddock real, de los que están ahí, de los que conocen la Fórmula 1 desde adentro, fue considerablemente más mesurada. Era una situación de tráfico en práctica libre. Era el comienzo de una
una sesión con mucho movimiento, y Verstappen, si bien estaba molesto, estaba más preocupado por su coche que por Colapinto. Eso no significa que el incidente no existió y fue real, pero la escala correcta del análisis requiere esa perspectiva. Y ahora vamos al análisis más importante de todo el video, el que mira hacia adelante en lugar de hacia atrás, porque el incidente con Verstappen ya tiene resolución, advertencia, sin consecuencias para el sábado ni el domingo. El viernes está cerrado, lo que importa ahora es la FP3, que se disputó esta madrugada hora argentina, y la clasificación del sábado. ¿Qué necesita Colapinto para tener una buena clasificación en Suzuka? 3 cosas específicas basadas en los datos del viernes. Primera, el sector 1, las heces. Ese fue el sector donde Colapinto perdió más tiempo durante ambas sesiones del viernes, según la información que transmitió Barlow al finalizar la FP1. Las heces de Suzuka son el sector más difícil del circuito para un piloto que lo pisa por primera vez, porque el trazado exige una confianza total en la carga aerodinámica del coche en curvas de alta velocidad encadenadas. Cada vuelta adicional en ese sector construye esa confianza, y la FP3 fue la última oportunidad para construirla antes de la clasificación. Segunda, la brecha con Gasly. En la FP1 fue de 383 milésimas, en la FP2 fue de 7 décimas. La tendencia es que la brecha creció en lugar de cerrarse durante el viernes. Para que Colapinto pueda meterse en la Q3 o al menos en la Q2 alta, esa brecha tiene que reducirse a los niveles de China, donde quedó a 5 milésimas de entrar en la Q3. Tercera, la gestión del tráfico. El incidente con Verstappen mostró que en la primera tanda de la FP2, Colapinto tuvo problemas para gestionar la posición en pista en relación con los demás coches. En clasificación, ese problema no existe porque el tráfico es menos denso y el timing de las vueltas está más controlado, pero la experiencia de la FP2 sirve como recordatorio de que en un circuito nuevo, la conciencia del entorno es tan importante como el tiempo en sí mismo. Y la FP3 le dio a Colapinto la confianza en el sector 1 que las 2 primeras sesiones no alcanzaron a construir, si las actualizaciones del alerón delantero mostraron durante la noche de práctica el efecto que mostraron en el coche de Gasly en Melbourne. La clasificación del sábado puede ser considerablemente mejor que el 16 y el 17 del viernes. Y si clasificó bien, el domingo en Suzuka tiene potencial real. Hagamos el ejercicio de mirar el viernes entero de Colapinto en Suzuka como una unidad, no como 2 sesiones separadas, no como el incidente de Verstappen por un lado y los tiempos por el otro, como una jornada completa de un piloto que está viviendo algo que nunca vivió antes. Primer contacto con Suzuka en la vida, problema de radio en los primeros minutos de la FP1 que le corta el ritmo de aprendizaje en el momento más crítico. Aún así mejoró su tiempo en cada vuelta rápida que pudo completar. Terminó la FP1 a 383 milésimas de su compañero en un circuito que no conocía. En la FP2, 8 minutos después del inicio, incidente con el tetracampeón del mundo que podría haber tenido consecuencias muy serias para el domingo. Investigación de la FIA, comparecencia ante los comisarios y la necesidad de seguir rodando y aprendiendo mientras todo eso ocurría en segundo plano. A pesar de eso, en los tramos finales de la FP2 estuvo a 43 milésimas de Gasly con blandos y terminó la sesión con su mejor tiempo del día, 1:32,438, un segundo menos que su mejor vuelta de la FP1. ¿Es eso suficiente para estar satisfecho? No completamente. La brecha con el pelotón sigue siendo grande. La brecha con Gasly creció en lugar de cerrarse durante el día, pero hay algo que el número no puede mostrar, que este fue literalmente el primer día de Colapinto en Suzuka, que todos los demás pilotos de la parrilla tienen al menos una temporada en este circuito. Algunos, como Verstappen y Alonso, llevan más de una década corriendo acá. La curva de aprendizaje de Suzuka no se completa en una sesión, ni en 2. Se construye vuelta a vuelta, y las vueltas del viernes de Colapinto, con todo lo que pasó en el medio, fueron vueltas que ninguna otra cantidad de kilómetros en simulador puede reemplazar. El conocimiento está en el cuerpo, en cómo se siente el coche en las heces, en la referencia visual para el frenaje de la chicana final, en la confianza que se construye cuando la 130R se toma a fondo por primera vez y el coche responde como debería.
cambiaría. Eso ya ocurrió, el viernes ya existe, y lo que viene el sábado y el domingo tiene ese viernes como base. Entonces, ¿qué fue realmente el viernes de Colapinto en Suzuka? Fue un día complicado, eso es un hecho que no se puede maquillar. El problema de radio, el incidente con Verstappen, la investigación, las posiciones 16 y 17, la brecha que se amplió con Gasly en lugar de cerrarse. Pero también fue esto, el primer día de un piloto de 22 años en uno de los circuitos más difíciles del mundo. Un piloto que cuando las cosas se complicaron en la sala de los comisarios, se presentó con honestidad, explicó lo que pasó con claridad y salió con la advertencia más leve posible. Un piloto que cuando su ingeniero le dijo qué desastre, después del radio roto, respondió: sí, está bien, pero concentrémonos en lo nuestro. Un piloto que mejoró su tiempo en un segundo entre la primera y la segunda sesión del día a pesar de todo lo que pasó en el medio. La resolución de la FIA cerró el capítulo del incidente con Verstappen de la mejor manera posible para Colapinto, sin consecuencias para el sábado ni el domingo, advertencia y nada más. Y eso significa que el fin de semana de Japón sigue abierto. La clasificación del sábado es la hoja en blanco, la carrera del domingo es la oportunidad. ¿Puede Colapinto repetir en Suzuka lo que hizo en China? No exactamente. Suzuka y Shanghái son circuitos completamente diferentes y el Alpine todavía no es el coche más rápido de la zona media en pistas de alta velocidad, pero puede sumar puntos si la FP3 construyó la confianza que el viernes no alcanzó a dar, si la clasificación va bien, si la largada es la que siempre es y si el domingo no aparece ningún Ocon metiéndose por donde no debe. Nuestra lectura del viernes en Suzuka es esta. Fue un día de aprendizaje real, con un costo real en términos de imagen mediática por el incidente con Verstappen, y con una resolución que permitió que ese costo no se tradujera en consecuencias deportivas. El análisis correcto del viernes no es Colapinto en problemas en Suzuka, es Colapinto aprendió Suzuka en un día y llegará el sábado con ese aprendizaje encima. Y eso en la Fórmula 1 es todo lo que se puede pedir de un piloto que está en un circuito nuevo por primera vez. ¿Creen que Colapinto puede puntuar en la carrera del domingo o Suzuka va a ser un fin de semana más de adaptación antes del parate de 5 semanas hasta Miami? Déjenlo en los comentarios. Queremos saber qué piensan. Si llegaste hasta acá ya saben cómo funciona este canal. No te damos el titular fácil, no te decimos Colapinto en problemas, sin analizar qué significa eso en el contexto específico del fin de semana. Te damos el análisis completo, con el documento oficial de la FIA, con las declaraciones verificadas, con el contexto que la situación merece. Suscríbete si todavía no lo hiciste. Activa la campana para no perderte el análisis de la clasificación del sábado y el análisis post carrera del domingo. Y deja en los comentarios tu predicción. ¿En qué posición termina Colapinto en el Gran Premio de Japón? Las leemos todas. Y si querés entender por qué Suzuka era el fin de semana más desafiante del calendario para Colapinto en este inicio de temporada, qué tiene este circuito que no tiene ningún otro y por qué el aprendizaje del viernes va a importar para el resto del año. Ese análisis completo ya está en el canal, te lo dejamos en pantalla ahora mismo. Hasta el próximo análisis.